Silencio. El verdadero costo de la guerra, ¿cuál es? Es una pregunta que, bueno, ha perseguido a la humanidad por siglos. Hoy no vamos a buscar respuestas en la filosofía, no, vamos a ir a los datos duros, a los números, a las vidas que se perdieron. Así que acompáñenme, porque vamos a emprender un viaje. Uno bastante sombrío, hay que decirlo, pero muy necesario. Un recorrido por esas guerras que dejaron las cicatrices más profundas en la historia, organizadas por una sola métrica: su terrible costo en vidas humanas. Empecemos. Nuestra primera parada nos lleva a una Europa que se estaba forjando literalmente a fuego y hierro. Una época en que la religión, las nuevas ideas y las ganas de poder se mezclaron en una olla a presión de violencia que al final le dio forma al mundo que conocemos hoy. Ok, miremos esta tabla. Aquí tenemos 3 conflictos que, básicamente, redibujaron el mapa de Europa. Y lo más impactante es ver cómo las razones para pelear se conectan directamente con la cantidad de muertos. O sea, ya sea por fe, como en la Guerra de los 30 años, o por el nacimiento de algo como el nacionalismo con Napoleón, cada uno de estos conflictos marcó un antes y un después. Un precedente terrible de cómo las grandes ideas pueden terminar justificando la muerte de millones. Y lo interesante es que cada uno de estos conflictos fue como un prototipo para el futuro. La Guerra de los 30 años fue una lucha de ideas a muerte. Las guerras napoleónicas inventaron eso de toda la nación a la guerra, la movilización total, ¿no? Y ni hablar de la Guerra Civil Rusa, el caos absoluto, donde políticas como el comunismo de guerra, que básicamente era quitarle la comida a la gente por la fuerza, causaron hambrunas gigantescas. O sea, se mataba tanto en el campo de batalla como fuera de él. Bueno, si pensaban que esas cifras eran altas, prepárense. Ahora la escala de destrucción se dispara. Dejamos Europa y nos vamos a Asia, donde los imperios no se medían en kilómetros, sino en montañas de cadáveres. Y en el puesto número 5, nos encontramos con un personaje que parece salido de una pesadilla: el conquistador turco-mongol Timur, también conocido como Tamerlán. Sus campañas en el siglo XIV, se hicieron famosas no solo por lo lejos que llegaron, sino por su crueldad. Una crueldad totalmente calculada. 17 millones. A ver, tratemos de poner eso en perspectiva. Hoy suena a muchísimo, pero en el siglo XIV eso era como el 5% de toda la gente que vivía en el planeta. Todo eso por la ambición de una sola persona. Y miren esta frase, porque explica perfectamente cómo operaba. Su crueldad no era un arrebato de locura, no, para nada. Era una herramienta, pura psicología. Su estrategia era simple: gobernar a través del miedo. Usaba el terror para que sus enemigos se paralizaran antes siquiera de pensar en pelear. Así de simple y así de brutal. Y ahora saltamos a China, con 2 conflictos gigantescos que son como el día y la noche. Por un lado, una invasión desde afuera, la conquista manchú, que le dio un giro de 180 grados al imperio. Y por el otro, una rebelión que nació desde adentro, la de Taiping, impulsada por la desesperación y una fe bastante particular. Y la cantidad de muertos en ambos casos es simplemente inimaginable. Y aquí la tenemos, en el puesto número 4, la rebelión de Taiping. Quizás su nombre no suena tanto como el de otras guerras, pero ojo, esta fue muy probablemente la guerra civil más sangrienta de toda la historia. Hablamos de entre 20 y 50 millones de personas. El rango es gigante porque la devastación fue total. Pero para que nos hagamos una idea, hasta el número más bajo es mayor que todas las muertes de la Primera Guerra Mundial. Es una catástrofe que simplemente no cabe en la cabeza. Y la clave para entender esto es que no fue solo una guerra por un pedazo de tierra. No, esto fue un movimiento revolucionario, casi religioso. El líder se creía el hermano menor de Jesucristo, imagínense. Esta mezcla de ideología fanática con un líder mesiánico y una China que ya estaba muy debilitada, esa fue la receta para una brutalidad y una cantidad de muertos que rompieron todos los récords. Y ahora sí, llegamos al siglo XX. El siglo de la industria, del progreso y de la muerte a una escala que nadie había imaginado. Aquí, la tecnología no solo creó autos y radios, también perfeccionó el arte de matar, llevándolo a un nivel global.
Y en el puesto número 2, la Primera Guerra Mundial. La llamaron la Gran Guerra, la guerra que iba a terminar con todas las guerras. ¡Qué ironía! Lo que hizo fue destruir imperios, desaparecer a una generación completa de jóvenes y, peor aún, plantar las semillas para otra guerra todavía más grande, solo 20 años después. Unos 20 millones de muertos. Y ojo, aquí ya no hablamos solo de soldados. El total incluye muchísimos civiles. Fue como un adelanto siniestro de lo que vendría después, de cómo la gente común y corriente se convertirían en principal objetivo. La imagen de esta guerra es la trinchera, un infierno de lodo y muerte. Fue el choque brutal de la tecnología, ametralladoras, artillería pesada, contra tácticas de guerra del siglo pasado. ¿El resultado? Una gigantesca máquina de picar carne, que funcionó sin parar por 4 años larguísimos. Y llegamos al número 1, el conflicto más devastador, más extendido y más letal en toda la historia de nuestra especie. El evento que partió el siglo XX en dos y que cambió el mundo para siempre, la Segunda Guerra Mundial. Las cifras marean. Entre 70 y 85 millones de personas. Es un número tan grande que ni los historiadores se ponen de acuerdo, pero no importa la cifra exacta. Sigue siendo, y por mucho, el evento más mortífero que hemos registrado. Miren esta tabla. Es para ver cómo se repartió la catástrofe. Y fíjense en los números de la Unión Soviética y China. Son de no creer. Entender ese nivel de sufrimiento es clave para entender todo lo que vino después. ¿Por qué la Unión Soviética se convirtió en esa superpotencia militar en la Guerra Fría? Miren ese número. ¿Cómo se consolidó el comunismo en China? Bueno, parte de la respuesta está ahí. Y aquí, un resumen rápido de cómo pasó todo. Empezó en Europa, con la invasión a Polonia, y en un par de años, ¡pum!, se convirtió en una verdadera guerra mundial. Desde el frente ruso hasta el ataque a Pearl Harbor, pasando por el día D. 6 años brutales que abarcaron todo el planeta. Este último gráfico lo dice todo. Es un resumen visual que pega fuerte. Pero no solo muestra los números, muestra la aceleración. Vean el salto de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. No es un poquito más, es exponencial. Y esa idea, la de que nuestra capacidad para matarnos crece cada vez más rápido, es aterradora. Y así terminamos este recorrido. Siglos de violencia, millones y millones de muertos. La historia nos pone la cuenta sobre la mesa, el precio de la ambición, de las ideologías, del odio. Y la pregunta final, la que queda flotando en el aire y que hoy es más importante que nunca es, ¿realmente hemos aprendido algo de todo esto?